primero que nada agradecerles a ustedes la presencia. Algunos nos han venido acompañando regularmente a los diferentes eventos que se han venido programando. Intentamos en cada ciclo y cada vez más hacerlo con una regularidad por lo menos mensual. Ya les estaremos informando también de los siguientes eventos. Algunos a lo mejor nos acompañan por primera vez a este tipo de encuentros. Decirles que siempre estamos propiciando jornadas de este tipo sobre diferentes temas. Agradecer también a Eduardo Moscoso y al general. ¿Dónde está Eduardo? Muchas gracias por el espacio, por la acogida, digamos, en un espacio tan referencial y tan importante para la cultura en la ciudad como el Centro Cultural Prohibido. Una de las apuestas adicionales de este tipo de espacios, además de conectarnos con investigadores, con profesores, con investigaciones, con reflexiones que pueden ser importantes, interesantes, sugerentes, ha sido también, de alguna manera, generar un vínculo entre la universidad y la sociedad en general. Un poco romper a veces muros o barreras de la reflexión académica y salir a otros espacios. Entonces eso ha sido también interesante, el que este espacio ha sido itinerante. Algunos los hemos hecho efectivamente en la universidad, pero otros hemos hecho en museos, en instituciones, en bares, en centros culturales, lugares que aparentemente no son, digamos, los típicos de la reflexión antropológica, de la reflexión académica, y que sin embargo nos parece que nos conecta con otros públicos y que da al ejercicio de la reflexión académica un sentido también de lo cotidiano, un sentido de lo común que nos parece importante rescatar. Ahora estamos en esta jornada un poco convocados para hablar sobre el humor y lo burlesco en las culturas populares. Nos parece un tema muy interesante, un tema que de alguna manera va más, digamos, no solamente los espacios, sino hay temas que se entienden más serios o más importantes que otros, y a veces el humor ha sido un tema que se ha quedado como un poco al margen de las reflexiones serias académicas, y nos parece que eso es un error, porque sin duda el humor tiene elementos muy importantes de cohesión social, de representación, de significación, de transgresión incluso social, que vale la pena y que hace importante que reflexionemos alrededor de ellos. Para esta jornada tenemos el gusto y el honor de contar con Alberto del Campo Tejedor. Él es profesor prometeo de la Universidad de Cuenca, profesor de la Universidad Pablo de la Vida de España, y nos acompaña y ha venido a acompañar y a fortalecer el programa de antropología de lo contemporáneo. Y en esta ocasión nos va a acompañar en esta jornada. Una persona de una formación bastante amplia, tiene formación además en antropología, en derecho y en filología, un doctorado en antropología social. Es profesor, como decía, titular de la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Antropología Social, y sus principales líneas de investigación han estado relacionadas a la epistemología, historia de la antropología, literatura oral, música popular, arte, religión y ritual, humor, deporte, turismo, intervención social, agricultura ecológica, sociabilidad. Ahora mismo está desarrollando un proyecto de investigación también aquí en la zona de Saraguro. Ha recibido varios premios y tiene varias publicaciones, pero más allá de eso, me parece que es una persona con una avidez, primero con una cultura general tan amplia, pero además con ese espíritu antropológico de encontrar en los resquicios, en donde a veces la gente deja temas o deja cosas que no parecían interesantes, encontrar lo profundo, lo significativo y reflexionar contundentemente sobre él. Entonces, les dejo con Alberto y disfrutemos de esta velada y de este conversatorio en esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por esa. Es la peor presentación que podías hacer de mí, porque cuando se hace una presentación tan elogiosa, uno nada más que puede hacer el ridículo, claro. Pues ya esperarán, si no hago aquí 4 o 5 ideas absolutamente geniales, dirán, pues el chaval no es tanto, oye, pues es una persona normal. Pues claro, es una persona normal, claro. En todo caso, muchas gracias por esas palabras, ¿no? Que me permiten, bueno, empezar a reflexionar con todos ustedes, ¿no? Sobre pues algunas cuestiones que me ocupan en los últimos 18 o 20 años y que, bueno, enseguida van a comprender que no siempre son consideradas en el ámbito académico, ¿no? Muchísimas gracias también a Eduardo Moscoso por albergar este encuentro de antropología. Espero que no se arrepientan por la temática que vamos a tratar.
Porque es cierto que los antropólogos somos un poco como los parias de las ciencias sociales, de alguna manera, ¿no? Nos gusta un poco investigar eso que está oculto, ¿no? De lo que nadie se ocupa, de alguna manera, ¿no? Porque algunas veces es tabú, algunas veces es incómodo, o simplemente minoritario, ¿no? Oscuro en todo caso, ¿no? Pero bueno, si hay algo de aventura en la antropología social, yo creo que no está solamente en que a los antropólogos les guste ir a lugares más o menos exóticos, ¿no? Sino que, bueno, nos gusta también descubrir un poco lo que hay de extraño, de inusual, de sorprendente aquí, al lado, ¿no? En el barrio de al lado, ¿no? En nuestra propia ciudad, ¿no? En ese sentido, el humor sí ha sido un tema muy tratado desde la antigüedad, ¿no? La cultura grecolatina, ya hay muchísimos libros sobre la comedia, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que no sea un tema del que el ser humano se ha ocupado, ¿no? Pero ha tenido un enorme sesgo, ¿no? Ha tenido un enorme sesgo, ¿no? Por ejemplo, durante toda la Edad Media hubo muchísimos debates escolásticos sobre el humor, ¿no? Por ejemplo, discutían dominicos y franciscanos, discutían, por ejemplo, sobre si Cristo había reído o no, ¿no? Y acabaron concluyendo que probablemente Jesucristo nunca había reído y que por lo tanto la risa solamente podía ser algo diabólico. Un tema que seguro que recuerdan ustedes en la novela de Umberto Eco, ¿verdad? Del Nombre de la Rosa, ¿no? Pero el caso, eso es muy significativo, ¿no? Que la Iglesia acaba concluyendo que no, que Cristo naturalmente nunca podía haber reído, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la risa no ha tenido nunca el mismo estatus, ¿verdad?, que lo serio, ¿no? La comedia, por ejemplo, nunca ha tenido la misma aceptación que la tragedia, ¿no? Y todavía hoy, incluso en el cine, ¿no?, parece que las comedias son un género menor, salvo honradas excepciones, ¿no? No sé, Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sus comedias sí tienen cierto prestigio, pero por lo general, ¿no?, seguimos con una idea secular de que quien se dedica a escribir tragicomedias pues está en el punto intermedio, pero quien hace novelas es algo más serio que quien, qué sé yo, pues escribe cuentos burlescos, por ejemplo, ¿no? Claro que siempre ha habido un humor respetado, ¿no? Siempre ha habido un humor culto, refinado, ¿no? En todas las épocas, ¿no? No es que el humor no se haya considerado, en todas las épocas se ha aceptado, ¿no? Pero siempre pasándolo, digamos, por un filtro, ¿no? Por ejemplo, en el cortesano, ¿no?, de Castiglione, él decía que el hombre de letras y de armas debía ser también dominador del ingenio. Decía, tenían que ser personas con ingenio y donaire, decían, ¿no? Es decir, incluso podían contar lo que llamaban facecias, ¿no?, que son el equivalente a lo que nosotros los españoles llamamos chistes y creo que vosotros cachos, ¿no? Por lo tanto, eso era el ingenio, ¿verdad?, ha sido un elemento también de los caballeros, ¿eh? Pero siempre, como digo, había unos preceptos específicos humorísticos, ¿verdad?, que especialmente a partir del siglo XVII, XVIII, se deslinda, ¿verdad?, se establecen dos categorías, dos tipos de humor, ¿eh? Hasta el siglo XVIII el humor popular, que a mucha gente hoy puede parecerle a veces chabacano, grosero, incivilizado, subversivo en ocasiones, o simplemente de mal gusto, hasta el siglo XVII-XVIII estaba mucho más mezclado. Los autores cultos se inspiraban también en ese humor popular, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en Cervantes, en Sancho Panza, ¿no?, en Quevedo, ¿no?, o en Rabelais, por ejemplo, ¿no? Es a partir del siglo XVII-XVIII, ¿verdad?, cuando, especialmente en Francia, ¿verdad?, pues la burguesía, ¿verdad?, empieza a dictaminar un poco el buen gusto, en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos, debemos, pues, hoy a los franceses podrían decir algunos, en todo caso no sé si le debemos o no, pero somos herederos en gran medida del proceso de civilización, llaman ellos, ¿verdad?, que empezaron en Francia en el siglo XVIII, las maneras de comer, ¿no?, utilizar el tenedor, la manera de la mesa, ¿no?, la manera incluso de andar, ¿no?, el niño anda recto, ¿no?, no te tires por el suelo, la manera de hablar con un determinado tempo. Todo esto en gran medida viene auspiciado, ¿no?, por la burguesía francesa, que dictamina efectivamente las buenas maneras, el buen gusto, y por lo tanto establece también que hay un buen gusto en el humor, ¿no? Uno puede tener buen gusto en el humor y mal gusto. ¿Quiénes son los que tienen mal gusto? Lógicamente los no civilizados, los no urbanos, típicamente los salvajes que viven fuera del ámbito europeo, y dentro de las propias naciones europeas
los campesinos, claro, que son un poco como el equivalente de los exóticos que estudiaban los antropólogos, pero en las propias naciones, ¿verdad? Los campesinos eran un poco esos otros exóticos no civilizados que tenían unas maneras muy rudas y que en sus fiestas, en sus celebraciones, seguían teniendo un tipo de humor que, por lo general, no se ajustaba a los cánones de la convencionalidad. Y por lo tanto, había habido, especialmente en el siglo XVIII, un humor prohibido. Un humor prohibido. Bueno, a mí de lo que me gustaría hablar hoy es del humor prohibido, del humor de mal gusto. Yo creo que el contexto es el idóneo, ¿no? Claro, en todo caso, yo no me he dedicado a estudiar qué sé yo, a Shakespeare, ¿no? Sino me he dedicado a estudiar un poco el humor popular y por lo tanto les tengo que contar algunas cuestiones de mis investigaciones que tienen que ver un poco, en gran medida, con el humor prohibido. Y dentro de ese humor prohibido, creo que este contexto demanda que seamos un poquito, no digo subversivos, pero sí un poco sucios, vamos a llamarlo así. Y entonces les propongo que hablemos un poco sobre el humor obsceno y escatológico incluso. El humor obsceno sí se ha tratado bastante, pero el humor escatológico yo creo que se ha tratado mucho menos, ¿no? En la escatología, bueno, ya saben que nuestro diccionario, que dicen que limpia, fija y da esplendor, define la escatología como aquello relativo a los excrementos y las suciedades, ¿no? Y yo desde hace tiempo me he preguntado ¿por qué es tan universal y por qué está tan divulgado en las clases populares ese gusto por los chistes obscenos escatológicos en las fiestas? Algo que es absolutamente, no sé si natural, es una palabra un poco tabú para los antropólogos, pero todos los niños, ¿verdad?, hacen chistes y bromas absolutamente escatológicas, le encantan. Es después, ¿verdad?, que la civilización, la educación, rompe de alguna manera con esa inercia, ¿verdad?, y entonces pues se convierte en un tabú, salvo en las clases populares en determinados momentos rituales y festivos en que parece que, me perdonarán las palabras, la mierda se desparrama, ¿verdad?, en chistes, en coplas, en canciones, en trajes grotescos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si les parece bien, traía 2 o 3 propuestas, pero como al final no tengo el don nunca de la brevedad, me voy a quedar en una. Y entonces, si les parece bien, tratamos eso. Podemos tratar también sobre el humor obsceno, o incluso pensaba tratarles, se me ha ocurrido también, porque yo no conocía el local, lo he conocido hoy, quizá podríamos hablar también un poco sobre la vinculación entre la risa y la muerte, ¿no? La primera vez que vine yo a Ecuador, aquí hace 7 años, me quedé fascinado con los velatorios, los funerales y los entierros de aquí, ¿no? ¿De qué se ríen los parientes del muerto?, me preguntaba yo, fascinante, ¿no? Con trago, ¿verdad?, con música, ¿verdad?, con enterradores absolutamente embriagados que en la propia fosa, cuando tiraban la tierra al ritmo de la música, pisoteaban la tierra encima del ataúd. Una maravilla, ¿no? Eso podríamos hablar también. Pero bueno, como voy a estar aquí 8 o 9 meses y espero no desagradarles tanto como para que no quieran oírme más, quizá podemos celebrar otra sesión de Formas del Humano con la cuestión de la muerte, la antropología de la muerte, u otra cuestión, ¿no? Si les parece, Y entonces nos centramos un poco hoy en el humor un poco escatológico, ¿no? En todo caso, si no les gusta, la culpa es de él, porque ha traído a alguien que no ha hecho investigaciones sobre Sófocles, no, sino sobre este tipo de cosas, ¿no? Que en fin, que alguien dirá, bueno, pues como un profesor se dedica más o menos serio, ¿no?, se dedica a este tipo de cosas. Bueno, bueno, la vida es así, ¿no? En primer lugar, no he perdido el tiempo en cosas mucho menos interesantes en mi vida que en esto de la literatura obscena y escatológica. Y por otro lado, ¿no?, pues aunque no una pedantería la cita, ¿no?, pero podemos citar aquí a Publio Terencio, ¿no?, esto que decía homo sum humani ni la mia alienum puto, es decir, hombre soy y nada humano me es ajeno, ¿no? Es decir, esto de que los antropólogos nos dedicamos a que nada nos sea ajeno, incluso aquello que sea más irrelevante, si queréis, o despreciable, si queréis, ¿no?, o simplemente de mal gusto, pero nos interesa también lo que se considera de mal gusto, porque eso forma parte un poco de las facetas humanas. Bueno, pues lo obsceno escatológico,
Y más en concreto podríamos hablar de algunas manifestaciones, pues también eso es demasiado amplio, ¿no? Sobre todo me interesa que conversemos sobre el por qué las culturas populares y no en otros estratos sociales siguen en las fiestas, sobre todo utilizando gran cantidad de chistes y sobre todo canciones escatológicas. No es solamente las culturas populares, ¿no? Piensen, por ejemplo, que Quevedo estaba un poco obsesionado con la mierda, obsesionado con el culo. Tiene un libro magnífico, ¿no? Gracias y desgracias del ojo del culo. Gracias y desgracias del ojo del culo, publicado en 1620, ¿no? O sea que esto no es una cosa reciente ni mucho menos, no. Y durante siglos y siglos se han seguido publicando, hasta el siglo XVII y XVIII sobre todo, gran cantidad de obras burlescas, ¿verdad?, precisamente sobre lo obsceno y lo escatológico. Es sobre todo ahora cuando nos parece una cosa de mal gusto y que por lo tanto estigmatiza de alguna manera a aquel que usa o que osa de alguna manera usar este tipo de lenguaje, ¿no? Pero hasta hace muy poco ha sido una cosa muy generalizada. Antes de entrar en algunas manifestaciones, claro, mi experiencia de investigador es sobre todo en España. En España sobre todo, y por lo tanto los ejemplos que les voy a dar son sobre todo de fiestas y manifestaciones poéticas populares de la península ibérica, ¿no? Pero antes de eso, quizá convendría enmarcar un poco, sin mucha pedantería, ¿no? Y si soy un poco pedante en alguno de estos, pues me llaman la atención y volvemos a las coplas escatológicas, ¿no? Pero sí sería bueno tener un poco un marco de comprensión, cómo utilizamos los antropólogos, cómo nos acercamos los antropólogos a comprender esto de la escatología, ¿no? Y bueno, ahí hay un autor naturalmente conocido por muchos de ustedes, ¿verdad?, el celebérrimo Bakhtin, ¿no? En su obra está La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, ¿verdad? Él es uno de los primeros en darse cuenta que el culo es un órgano, como todos los orificios del cuerpo, absolutamente ambivalente. Por un lado, lógicamente, es, claro, en su función fisiológica de excreción, pues es el basurero del cuerpo, naturalmente, ¿no? Y eso explica que, en gran medida, todo el proceso de educación, que como digo, sobre todo tiene especial énfasis en Francia, ¿no?, en la burguesía francesa, pero que después coloniza a todo el mundo, pues que ese proceso de educación ponga mucha importancia en que controlemos nuestro cuerpo, naturalmente, y muy particularmente controlemos nuestros orificios, porque a través de los orificios nos comunicamos con el mundo, y puesto que cuerpo y mundo son viles en comparación a lo espiritual, ¿verdad?, tenemos que controlar absolutamente eso, ¿no? Pero Bakhtin se da cuenta que en el contexto de la fiesta popular, una fiesta que es subversiva en muchos sentidos, pero en todo caso normalmente antirreglamentaria, liberadora, igualitaria, ¿verdad?, pues se conserva en esa cultura, lo que él llama la cultura cómica popular, se conserva en primer lugar porque el pueblo gusta de invertir el orden de las cosas, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos en fiestas, ¿no?, aquí en Cuenca, ¿no?, lo que le gusta al pueblo es la inversión del orden, la inversión de la cotidianidad. La fiesta es extraordinaria, no ordinaria, y por lo tanto hace lo contrario de lo que hacemos en el día a día. Y por lo tanto es muy interesante que cuanto más censura ha habido sobre la risa, cuanto más censura ha habido sobre la escatología y la obscenidad, pareciera, ¿verdad?, y en eso hay una explicación un poco psicoanalítica, ¿verdad?, freudiana, si quieren, habría más necesidad precisamente de destapar el tabú, ¿verdad?, en los momentos de rituales y de fiestas, ¿no? Pero no es solo eso, no solamente que las culturas populares quieran invertir el orden y por lo tanto ser, digamos, subversivos con las convenciones, con los valores predominantes, ¿no?, sino que no solamente hacen una apología de lo prohibido, una apología de lo carnal, sino que también les gusta precisamente mostrar lo sucio. E incluso Bakhtin nos muestra que lo típico de las culturas populares es la hipertrofia, la exageración absoluta, ¿verdad?, de lo corporal, ¿verdad?, y de lo material.
y que por lo tanto hipertrofiando lo corporal y lo material, eso lleva a lo que él llama el realismo grotesco, ¿verdad? Y en eso, y lo grotesco, aquí hay múltiples manifestaciones de lo grotesco, algunas de ellas obscenas, ¿verdad? En esa hipercorporalidad, ¿verdad? En esa hipercorporalidad se surge de alguna manera un cuerpo deformado que exalta no solamente el placer material, sino precisamente que exalta lo sucio, lo absolutamente inmundo, ¿verdad? Y él es el primero que se da cuenta que eso es fundamental para comprender todo este tipo de manifestaciones cómicas. No es solamente una subversión, una inversión de roles de las convenciones, sino que también el pueblo gusta precisamente de desparramar absolutamente todo lo que es bajo y ruin. Por tanto, ¿por qué? Porque los orificios corporales para el pueblo son siempre absolutamente ambivalentes. Todos, ¿eh? Los ojos, pues claro que esconden la cándida mirada del enamorado, ¿no? Pero también las legañas o las lágrimas que son saladas, ¿eh? O la nariz, pues, es una protuberancia, ¿verdad?, donde se alojan los mocos. Por lo tanto, tiene algo también de vil, ¿no? El oído, pues claro que también permite, qué sé yo, el susurro amoroso, ¿no? Pero es una fuente de cera y entre pelos, ¿no? Hay algo, las culturas populares han visto los orificios siempre con esa ambivalencia, ¿no? ¿Qué decir de la boca, ¿no? Es el órgano, digamos, más complejo que tenemos, ¿no? Que es fuente de la palabra, del canto, del beso, lógicamente, pero también del comer, también de lo material, también de las necesidades, también del escupitajo, ¿verdad? También del aliento fétido, qué sé yo, de una anciana, ¿no? Y por lo tanto, las culturas populares han visto siempre en los orificios esa ambivalencia, ¿no? Esa ambivalencia. Esa creo que yo es una de las claves, ¿no? Nuestro cuerpo, digamos, tiene en toda la cultura cristiana, ¿no?, es asemejada simbólicamente al mundo, ¿no? Es decir, la tierra, el cristianismo, y en eso se distinguen en gran medida de la cultura grecorromana, la tierra topográficamente simboliza lo ínfimo frente al cielo, ¿verdad?, que simboliza lo espiritual para el cristianismo, ¿no? Bueno, pues lo que todos nosotros estamos muy influenciados, claro, por esa dicotomía, ¿no? De la misma manera, el cuerpo, ¿verdad?, para la religión cristiana tiene una parte superior, ¿verdad?, una parte superior que es, lógicamente, lo espiritual, ¿no? El rostro, ¿no?, simboliza todavía, digamos, en la estética occidental, la belleza, mientras que lo bajo, ¿no?, lo que viene de la cintura para abajo, los pies, pero muy particularmente los orificios, ¿verdad?, son lógicamente lo inmundo, ¿no? Pero es ahí que para las culturas populares esta partición de lo alto y lo bajo, ¿no?, lo espiritual y lo corporal, nunca ha tenido demasiado sentido, porque más bien, como decíamos con Bakhtin, han percibido el cuerpo como una fuente de ambivalencia. ¿Por qué? Porque esos orificios que efectivamente pueden tener una lectura absolutamente negativa, pueden tener también una lectura positiva. Piensen en la vagina, piensen en el ano. Son lógicamente orificios de excrementos, del semen, del flujo vaginal, de la sangre menstrual, pero también del placer, también del nacimiento, también de la vida, también de la sexualidad. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho las culturas populares? Han jugado precisamente a mezclar esos dos ámbitos, ¿verdad? Y muy particularmente han jugado a degradar, por un lado, ¿verdad?, lo corporal, pero precisamente para enfatizar lo que hay de placer en la vida. Y es esta paradoja lo que creo que cuesta comprender un poco más, y creo que a través de las canciones populares que les traigo aquí podemos comprender un poco mejor, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente, las clases populares en sus fiestas tengan cantidad de coplas, de canciones burlescas, obscenas, escatológicas, en que haya una afrenta a otra persona, ¿no? Si eso fuera un insulto solamente, no podríamos comprender lo que todo el mundo se ría, ¿no? No, lo que quiero decir es que cuando alguien, y ahí utilizo de nuevo a Bakhtin, cuando alguien tira por tierra las convenciones sociales, incluso tira por tierra a alguien, burlándose, como vamos a ver ahora con estas canciones escatológicas, lo que hace es no solamente una sátira negativa, esa es la sátira intelectual, la sátira moderna, es una sátira absolutamente negativa, es decir, no da
hace que yo me ría de ti, ¿verdad? Mientras que la sátira popular es siempre una sátira que se ríe de ti, pero también de mí, porque nosotros dos somos iguales en la fiesta. Por lo tanto, al tirar por tierra, nos dice Bakhtin, ¿verdad?, a las personas que son motejadas, que son burladas con estas coplas escatológicas, lo que se hace de alguna manera es enterrar a ese individuo, pero recordando que el enterramiento tiene que ver precisamente también con el renacimiento, porque todo lo sucio, ¿verdad?, todo lo que es carnal, todo lo que es terrenal en las culturas populares de alguna manera es fuente de vida, es fuente de regeneración, ¿no? Y yo creo que esta es una de las claves más, digamos, importantes para comprender un poco esta ambivalencia, ¿no? Ambivalencia. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas de estas canciones. En algunas de ellas son un poco malsonantes, pero ustedes perdonarán. Creo que me ha antecedido en los meses anteriores Pedro Cantero aquí, que ya habrá hablado de los culos y de las tetas y de los coños, así que ya nada, creo que ya se pueden pronunciar sin que nadie se alarme, ¿no? Entiendo que hay, efectivamente, los vocablos, ¿verdad?, nos dice Wittgenstein, significan en su contexto, ¿no? Pero claro, yo tengo que utilizar las palabras que utilizan las culturas populares allí en España, ¿no? No vamos a andar aquí con eufemismos, ya somos todos muy mayorcitos, y menos en un local como este. Bien, vamos a ver entonces cómo aparece el culo en el humor escatológico popular allí en España. Por de pronto, efectivamente, lo escatológico y lo obsceno aparece siempre juntos. Esto para las culturas populares es algo evidente. Ahora, los culos femeninos y los culos masculinos tienen un tratamiento muy dispar. El humor acerca del culo femenino y del culo masculino es muy diferente. La mayoría de las canciones, claro, que cantan los mozos, ¿verdad?, los jóvenes, sobre los culos femeninos son positivas, ¿no? Ahí en España un refrán que se dice: al papel y a la mujer hasta el culo has de ver. ¿Por qué? Pues porque el culo tiene para un joven una faz positiva, es un otero de ensueño, decía un poeta malísimo y pedantísimo del siglo XIX en España, un otero de ensueño, una cosa feísima, teniendo la palabra culo, ¿verdad? Decir un otero de ensueño es una cosa la madre de kitsch, pero bueno, es evidentemente un órgano que tiene una faz positiva, ¿no? Y hay, por ejemplo, muchísimas canciones en España, por ejemplo, flamencas, ¿verdad?, en las que el culo aparece con esta sensualidad. Por ejemplo, en Priego, en Jaén, he oído yo en una buena juerga flamenca esta copla: gitanilla, menea ese culo que te quiero ver bailar, que está aquí tu gitanillo que te quiere de verdad. Esto no es obsceno, ¿no? No es escatológico en absoluto, ¿no? Es más bien poético, ¿no? Aunque normalmente las culturas populares han querido siempre, qué sé yo, salpimentar un poco el erotismo con una pizca más de guasa, ¿no? Por ejemplo, cásate y tendrás mujer y le tocarás el culo, y a eso de los 15 días como si tocas el tuyo. Esto las personas que están casadas pues saben entenderlo perfectamente, ¿eh? Pero fíjense el doble sentido ya de la carne, ¿no? Lo carnal es algo ambiguo, claro, ambiguo para todas las culturas. Ya en el cristianismo lo carnal alude a dos cuestiones diferentes, ¿verdad? A dos grandes pecados, ¿no? El pecado de la gula, ¿verdad?, de comer, y el pecado de la sexualidad, ¿no? San Bernardo estaba obsesionado con la carnalidad, ¿no? Entonces, no extraña que en las culturas populares el culo aparezca como la carne que ha de ser devorada, que ha de ser lamida, si quieren, ¿no? Por ejemplo, en estas coplas que he recogido en Sevilla: vaya culo, qué hermosura, vaya nalgas, qué obsesión, no sigo con otras partes que me dan indigestión. Esto es el comer, ¿no? Es algo que se come. Las culturas populares tienen claro que la sexualidad y la alimentación vienen de la mano, ¿no? Porque eso es lo carnal, eso es lo corporal, eso es precisamente lo que ha deslindado la cultura burguesa, ¿no? Cuando habla de gastronomía, eso es otra cosa. La gastronomía es otra cosa, la mesa es otra cosa, ¿verdad? La mesa se inventa en Francia, como sabe nuestro querido Pedro, ¿no? Pero las culturas populares no han tenido eso, ¿no? No han tenido eso, ¿no? La sexualidad y la comida son fuentes de placeres bajos, mundanos, ¿verdad?, pero que están muy relacionadas, ¿no? Si el culo de la Pepa fuera de azúcar, estaría su novio chupa que chupa. Se lame, ¿no? Qué cosa más bonita que lamer un culo, ¿no? Yo creo que ya hay que recuperar un poco de las culturas populares, hay que aprender un poco eso. Claro que en la alcoba cada cual afortunadamente hace lo que quiere. Y uno, naturalmente, digamos, las convenciones de la burguesía, ¿verdad?, ilustrada, ¿verdad?, del siglo XVIII,
pues han hecho tabula rasa, sobre todo en el comportamiento en público. Afortunadamente la alcoba no ha llegado. Pero bueno, pero también, ¿no? También, ¿no? O esta de Villarquite. La sobrina del cura de Villarquite tiene el culo redondo como un confite. Como un confite, qué bonito, ¿no? Goloso, ¿no? El culo es goloso, ¿no? Claro que la mujer también ha respondido con coplas obscenas y escatológicas, también humorísticas, ¿no? No es solo, sobre todo son los mozos, los jóvenes, pero yo he encontrado también, cuando está uno el suficiente tiempo, y sobre todo cuando está uno, cuando tiene la suerte, mi pareja es antropóloga también, entonces en muchos ámbitos de investigación, si es que no vas con una compañera antropóloga, no, es muy difícil que accedas a ella, ¿no? Porque son contextos ya de por sí tabús, ¿verdad? Y que por lo tanto están muy segmentadas en términos de género y de sexualidad, ¿verdad? Entonces yo he tenido la suerte, ¿verdad?, de poder hacer investigaciones conjuntamente y entonces, claro, ella accede a ámbitos absolutamente femeninos donde se oyen coplas que no harían delante de un hombre, ¿no? Y por ejemplo como estas, ¿no?, de un pueblo de Zamora. Si quieres saber quién soy y de qué pelaje vengo, levántame el faldón y verás qué culo tengo. O esta un poco más, esta me gusta especialmente, un poco más obscena. Por una peseta, ya saben que antes del euro, ¿verdad?, teníamos la peseta, ¿no? Por una peseta enseño una teta, por 2 las 2, por 3 el culo y por un duro el rascataplán peludo. ¡Hola! Un duro, ya como no tenemos duro, ya no se puede hacer la rima, ¿verdad?, del rascataplán peludo. El rascataplán, pues esto es ingenio popular, ¿no? Ese rascataplán. ¿Por qué se utiliza estas palabras, no? Bueno, cuando después venía el cura, ¿pero qué ha dicho usted? Yo no he dicho nada, usted ha dicho rascataplán. ¿Rascataplán qué es? Eso no existe, ¿no? Es por eso estas invenciones, estos eufemismos un poco populares para burlar la censura, ¿no? Por ejemplo, uno de los contextos de estas coplas populares eran en España hasta hace poco los lavaderos, ¿verdad?, donde se iba a lavar y por lo tanto había un contexto de comadreo femenino, ¿verdad? Y todavía hoy hay muchos contextos, por ejemplo en España yo lo he observado en lo que llamamos en Almería la faena de la uva, donde se está seleccionando la uva, eso lo hacen solamente las mujeres y ahí más te vale no pasar por delante, ¿no?, porque eres absolutamente despedazado, ¿no?, con un montón de coplas obscenas escatológicas, ¿no? Claro, la mayoría, sin embargo, de las pullas, ¿verdad?, obsceno-escatológicas son, o por lo menos yo lo he visto así, son de los mozos que hacen burla de los orificios femeninos, ¿no? Por ejemplo, esta que oí en una buena farra en Navidad, en Segovia: todas las mujeres tienen hacia el culo un celemín, también los hombres tenemos rasero para medir. Eso es ambiguo, pero evidente, ¿no? O desde el culo al ombligo de las mujeres hay un santo que llaman Domingo Pérez. Desde el culo al ombligo de las mujeres hay un santo que... Fíjense, ¿no?, la mezcla. Esto es lo que gusta a las culturas populares, ¿no? Desacralizar de alguna manera, mezclar, pues este es el santo, ¿no?, un tal San Domingo Pérez, ¿no? Todo el mundo sabe a qué se alude, ¿no? Pero esto es un poco lo que les gusta a las culturas populares en las fiestas, ¿no? Desacralizar por un lado, pero sobre todo la mezcla, ¿no? La mezcla, ¿no? La mezcla de lo sagrado con lo jocoso. Claro, digo que la mayoría de las coplas de canciones obsceno-escatológicas sobre el culo son masculinas porque, digamos, las culturas populares, aquí voy a citar a Foucault, aunque es el autor más pedante que se puede citar, ¿verdad? Es una pedantería, todo el mundo cita a Foucault, nadie lo lee, pero todo el mundo cita a Foucault. Bueno, yo no voy a hacer menos, ¿no? Voy a citar a Foucault también, ¿no? La historia de la sexualidad, ¿verdad?, cuando nos habla que, digamos, el acto modelo de penetración, ¿verdad?, pues el que sirve, cuando se asimila la relación sexual a la relación social, pues hace que la pareja masculino-femenino en Occidente esté dicotomizada con lo activo, lo pasivo, lo macho y lo hembra, ¿verdad?, en ese acto, digamos, de penetración que sirve metafóricamente para fundamentar, digamos, un tipo de relación sexual, naturalmente machista, ¿verdad?, naturalmente misógina, homofóbica, ¿verdad?, pero que está muy presente en las culturas populares, ¿no? Pues hay cantidad de coplas, ¿verdad?, que si la escuchara Foucault, ¿verdad?, probablemente se reiría mucho porque pone muy de relevancia esta idea de lo activo y lo pasivo, ¿no? Y por lo tanto el orificio es, por definición, algo pasivo, que engendra algo, es un orificio, ¿no? Y hay cantidad de coplas en ese sentido. Claro, lo interesante es que en las culturas populares, muy gustosas de invertir precisamente ese orden, es precioso como las propias chicas, por ejemplo, en algunos pueblos, cantan canciones subvirtiendo de alguna manera esa lógica de dominación, ¿verdad?, esa lógica de lo activo y lo pasivo, ¿verdad?, de penetración, de uno que penetra y otro que es penetrado, ¿verdad?, cantando precisamente coplas que son obscenas, escatológicas, ¿no?, y que
al destapar un poco ese tabú cantado, puesto en boca de las mujeres, precisamente se subvierte, ¿no? Por ejemplo, esta, bastante graciosa, que escuché en Cádiz, un pueblecito de la Alpujarra granadina. La Alpujarra es una comarca que está entre Granada y Almería, es lo que va desde Sierra Nevada hasta el Mediterráneo, esa es la Alpujarra. Y escuché en boca de unas jovencitas que iban de borrachera, lógicamente, coplas como esta: si me clavas el puñal, no lo claves en el pecho, clávamelo en el culo, que tengo el agujero hecho. Esto es invertir el orden, riéndose precisamente. Claro, imagínense los chicos, ¿no? Eso abochorna a los chicos, ¿no? Pero no porque sea deslenguado, sino porque está invirtiendo el orden precisamente frente a esas coplas que dicen: nosotros somos los machos los que venimos aquí a tener relaciones sexuales desprovistas de afecto, desprovistas solamente sexual, solamente de penetración. Si es que las chicas cantan esto, evidentemente de alguna manera están invirtiendo esto, ¿no? Bueno, hay algunas que son, la verdad, un poco duras, ¿eh? No sé si... Bueno, me voy a animar, ¿no? Me voy a animar, ustedes me perdonan, ¿eh? Allí, digamos, ¿qué copla le contestaban en este pueblecito que se llama Cádiz? ¿Qué tipo de copla le contestaban los chicos? Pues, por ejemplo, algunas un poco soeces, naturalmente, pero esto es la cultura popular, ¿no? Si quieres que te la meta, respondían los chicos, me tienes que dar un duro, que cuesta mucho trabajo el meterla por el culo. Lo del duro y culo, la verdad que ha sido una rima muy fácil. En España hay cantidad de coplas. Ahora ya con el euro, no sé, el euro tiene una rima dificilísima, ¿no? Euro, no sé yo qué va a ser de la cultura popular con el euro, ¿eh? Claro, por lo tanto, claro, muchas de estas coplas están, como en gran parte del folclore obsceno escatológico, es evidente que está visto desde el universo de valores masculino, ¿no? Y que además, cuando un poco la testosterona se alía con la misoginia, pues tenemos una serie de coplas que, visto desde el punto de vista de la igualdad de género, pues son absolutamente escandalosas, ¿no? Porque toman precisamente el coito, ¿verdad?, como un acto violento, un acto de dominación masculina. Pero bueno, yo no quiero hablar ahora de esto, ya en otras ocasiones hemos hablado en otros contextos y hay también mucha literatura en la que uno también ha colaborado, digamos, denunciando un poco este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, los antropólogos nos tenemos que dedicar muchas veces a ver, a observar y a analizar, independientemente que nos parezca justo, ¿no? Nos parezca bonito, ¿no? Esta es una de las manifestaciones populares, ¿no?, que lógicamente está dentro de una cultura que es machista y que se pone de relieve especialmente en esos momentos en que los jóvenes, ¿verdad?, de alguna manera tienen que bueno, exaltar un modelo de hombría, ¿verdad?, desprovisto, como decía precisamente, de sentimientos, ¿verdad?, porque eso debilita, ¿verdad?, en esas edades entre los 14, 15, 16, 17 años, ¿verdad?, en que uno precisamente accede al estatus de hombría, al reconocimiento de hombría, precisamente con este tipo de exhibiciones de dureza, ¿no? Y ahí donde aparecen en muchas de estas fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, en España eran en un momento propicio también las fiestas de quintos. Los quintos eran cuando antes era el servicio militar, era obligatorio, y entonces había un día, ¿verdad?, en que se medía a todos los jóvenes del pueblo, y esos iban al servicio militar obligatorio, y esos días previos, ¿verdad?, los quintos, esos eran los quintos, ¿verdad?, pues celebraban unas fiestas báquicas absolutamente y de borracheras, donde aparecían un montón de coplas de estas, porque ya cuando volvían del servicio militar ya eran hombres. Era el último momento, ¿verdad?, el momento liminar, el momento de transición en el que el joven se convertía en hombre y por lo tanto tenía que hacer una exaltación, una exhibición precisamente de esta hombría absolutamente animal, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso hay un fenómeno muy interesante del humor burlesco, son lo que, también es un poco una pedantería de filólogos, pero los filólogos le llamamos las contrafacta. Los contrafacta son, como muchos de ustedes saben, pues remedos de algún tipo de composición poética, ¿verdad?, que se da la vuelta, es decir, se hace lo contrario, ¿no? Y entonces hay un gusto en España muy, muy extendido en hacer coplas burlescas, canciones burlescas, remedando precisamente algunas otras que tienen unos versos muy parecidos, pero haciendo lo contrario. Por ejemplo, hay unas canciones muy extendidas en España, muy correctas y muy de piropos, que empiezan: en el mar se crían peces. Por ejemplo, tengo aquí varias. En el mar se crían peces y en la orilla caracoles. Y se dice: en el pueblo de Cuenca, bueno, esto es una ciudad, pero en la ciudad de Cuenca, muchachitas como flores, ¿no? Bueno, pues estas canciones que empiezan: en el mar se crían peces, yo he escuchado cuando el calor de la fiesta y el vino pues es abundante,
que los mozos cantan: en el mar se crían peces y en la tierra caracoles, y en el culo de las mozas hacen nido los gorriones. Estos son los contrafactos, eso hay muchísimo, ¿no? Esto es muy popular. Esta es la inversión del orden, ¿no? Tomo una poesía absolutamente correcta, amorosa, erótica, ¿verdad? Y le doy la vuelta introduciendo elementos sucios, ¿no? Elementos sucios. Bueno, claro, frente a esas coplas que exaltan de alguna manera la belleza o los órganos femeninos, y muy especialmente aquí estamos hablando hoy del culo, ¿verdad? Hay muchísimas canciones también satíricas en que se convierten en pullas, ¿no? En que se trata precisamente de degradar grotescamente el culo femenino. Esto es lo popular, que en la misma fiesta se va a dar precisamente esta hipercorporalidad positiva de exaltación de los placeres mundanos, pero por otro lado se va a degradar absolutamente eso, ¿no? Por ejemplo, amarillo canario tienes el culo, aunque no lo he visto, me lo figuro. Hay cantidad de coplas absolutamente que hacen apología no ya del placer, sino de lo sucio. Y hacen una defensa, en el caso de los mozos, una defensa de las cochinadas, una defensa de lo vil, ¿no? Y en el caso de la mujer es una de las afrentas satíricas más grandes. Recuerden, claro, en el cristianismo la limpieza es el rasgo fundamental, ¿no? La virginidad, ¿no? Y la limpieza tiene que ver claramente con los valores con los que se ha connotado a la mujer, ¿no? En pocas culturas hay una mujer que sea virgen antes, durante y después, y por lo tanto que la limpieza y lo limpio, ¿verdad?, sea lo virginal, lo blanco sea tan capital, ¿no? Entonces hay algunas muy inocentes, ¿no?, que cantan los mozos, como eres una guarrindonga, eso bien lo sabes tú, que cuando vas a cagar haces clac, clic, clic, clo, clu. Esas son muy inocentes, pero hay algunas, y ustedes me van a perdonar de nuevo, verdaderamente groseras, verdaderamente groseras. Incluso a mí, que me gustan estas cosas, hay algunas que yo me escandalizo. Por ejemplo, esta que recogí en Cantabria, que es en el norte, ¿no? No hay carreteras, es fea, no hay carretera sin curva, ni prado que no dé hierba, no hay braga de mujer que no tenga sangre o mierda. Es fea, grotesca absolutamente, ¿no? Pero fíjate cómo, claro, sacado del contexto festivo, ¿no?, nos parece absolutamente animal, bestial, ¿no? Pero es en los contextos festivos donde este tipo de composiciones se dan, ¿no? Pero fíjense, como le decía, dado que en la concepción popular la mujer es la que da la vida, los desechos humanos, en este caso la mujer, son tomados ambivalentemente. Y hay muchísimas otras coplas que hablan del culo femenino, ¿verdad?, en que están vinculadas a la agricultura, ¿no? Ya que las culturas populares asemejan mucho, digamos, la labranza y el trabajo agrario al acto sexual, ¿no? Y la mujer, no solamente en Saraguro, ¿verdad?, o en los indígenas, sino en la mayoría de las culturas populares del mundo, también en España, la mujer, hay una ligazón entre tierra, mujer, agricultura, fecundidad, prosperidad, vida, una ligazón simbólica que aparece en estas coplas, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de una mujer es lo mismo que una huerta, tiene la noria en el medio y el perejil a la puerta. Fíjense, la agricultura, ¿no? O hay muchísimas canciones que se cantan en la faena agrícola, Por ejemplo, he recogido algunas muy graciosas, ¿no? ¿Por qué se cantan mucho? Precisamente por eso, porque en las culturas populares las faenas agrícolas tienen que ver precisamente con muchas veces la acción del hombre sobre la tierra, ¿verdad? Y eso se asemeja simbólicamente al coito, naturalmente. Entonces, cuando se está labrando y se está trabajando en los huertos, ¿no?, pues surgen infinidad de coplas obscenas y escatológicas, ¿no? Por ejemplo, recogiendo patatas te vi las bragas, no sé si eran negras o no llevabas. Recogiendo patatas te vi el bujero, parecía la huella del buen gallego. Recogiendo tomates te he visto el culo, y si no te lo he visto me lo figuro. Arrancando garbanzos te he visto el culo, no he visto chimenea que eche tanto humo. Y así, para cada producto agrario sale el culo. No, es increíble el ingenio, ¿no? Claro, yo no he estado recogiendo, no he podido hacer trabajo de campo recogiendo todo, por eso los antropólogos hacemos observación participante, ¿no? Pero claro, tú no le puedes preguntar a la gente, ¿usted qué tipo de coplas cuando recoge tomates canta? Tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí cuando ya tiene la suficiente confianza y ya se olvidan de que hay un antropólogo ahí, ¿no? Y tú sobre todo llevas varios días recogiendo tomates, entonces cuando empiezas a escuchar esas canciones porque se olvidan, que el insigne doctor antropólogo está ahí, pero ya porque se olvidan, ¿no? Lógicamente, por eso los antropólogos nos cuesta mucho tiempo estar, por eso venimos por 9 meses y no nunca unas semanas haciendo preguntas, ¿no? Sino venimos 9 meses obviamente para vivir. En mi caso estoy viviendo ahí en las comunidades de Saraguro, ¿no?
Otro motivo grotesco y escatológico obsceno es la gordura. Lo gordo es absolutamente, el proceso civilizatorio europeo, ¿verdad? Lo gordo lo tiene como fuente de fealdad, de pecado, ¿verdad? Esto es un proceso que quizás estemos viviendo ahora el momento más, digamos, más, como diría, más grave, ¿verdad? Porque hay auténticas obsesiones, ¿no? Pero las culturas populares, ¿no? Las culturas populares, lo gordo es de nuevo ambivalente. Por ejemplo, en el libro que les citaba antes de las gracias y desgracias del ojo del culo, de Quevedo, ese se dedica, recuerdo ahora, que en el preámbulo se dedica precisamente a una tal Juana Montón de Carne. Juana Montón de Carne, el apellido, ¿no? Esto gusta mucho a las culturas populares, ¿no? Bueno, pues hay muchas coplas que lo que hacen precisamente es mezclar, hacer parecer el cuerpo grotesco, mezclando precisamente la gordura y la suciedad. Algo que tiene una lectura equívoca para la cultura burguesa, pero que tiene una lectura muy inequívoca, muy ambivalente en la cultura popular, ¿no? No te cases con mujer de culo gordo, que cuando se tira un pedo te deja sordo. A la gorda le pica el culo y se rasca con un tarugo. Ahora bien, esto es el culo femenino, pero el culo masculino, ahí es algo bastante diferente, bastante diferente. ¿Por qué? Porque mientras que encontramos la visión ambivalente siempre, pero esencialmente negativa, burlesca, satírica sobre el culo femenino, los propios Mozon, en esa inversión del orden, lo que hacen precisamente es apología, exhibición de la suciedad, ¿verdad? Y por lo tanto hay esa hipertrofia de lo material y lo carnal que es degradante para las mujeres, en gran medida, en muchos casos para los jóvenes, es todo lo contrario. Por ejemplo, un jovenzuelo de 17 años de Sevilla, le oí cantar en una fiesta: todos los que cantan bien tienen pelos en el culo, y yo como canto mal no me ha salido ninguno, contaba él. Pero lo importante no es que el mozo critique precisamente eso, sino que hace todo lo contrario, lo exhibe, ¿no? Por ejemplo, en esa misma fiesta escuchaba de otro: estoy feliz, estoy contento con los pelos de mi culo, ayer yo me los conté y no me faltaba ninguno. Eso es lo grotesco, ¿no? Esto de lo que las culturas burguesas han alejado absolutamente, ¿no? Mientras que las culturas populares han hecho precisamente exhibición. Lo mismo con la idea de sodomización. Perdonen la palabra, el dar por culo, ¿verdad? En España es de nuevo ambivalente. ¿Por qué? Porque es un término que se utiliza jocosamente, que se puede utilizar precisamente entre iguales, entre jóvenes se pueden permitir utilizar ese término, ¿no? ¿Y qué hacen las culturas populares? Lo que hacen en sus canciones es dar por culo precisamente al poderoso, ¿no? Por ejemplo, siempre es el alcalde, el boticario, el cura a veces, ¿verdad?, el jefe por lo general, al que las culturas populares dan por culo, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, en esta canción que recogí en León, de unos mineros absolutamente rudos, varoniles, ¿no?, con pelo en el pecho, ¿no?, pero que cantaban este tipo de cosas, pues estaban precisamente oprimidos. A mayor opresión, mayor necesidad hay también de subvertirlas en las fiestas, ¿no? En el Pozo de Sotillo, el Pozo de Sotillo es un pozo minero precisamente, había un mangante que quería dar por culo al vigilante. El vigilante, como no era tonto y entendía un poco más, le quería dar por culo al capataz, y así sigue una retahíla en que todo el mundo da por culo a otro, pero siempre el que está abajo da por culo al que normalmente está arriba. Claro, eso es la inversión del orden, ¿no?, popular, ¿no?, lógicamente, ¿no? Y al final el que acaba siendo dado por culo es el jefe de todos los capataces mineros, es decir, el que ha puesto el capital, ¿no? Ese es el último, le dan por culo y él no da por culo a nadie. Claro, eso es la cultura popular, es que se joda, ¿no? Y entonces después de la canción acaban todos: que se joda, eso es, ¿no? Claro, una subversión simbólica, porque acabada la fiesta hay que volver a la mina, pero las culturas populares en muchos casos solamente han podido mostrar, digamos, la subversión en términos simbólicos, ¿no? Claro, el culo para la cultura, digamos, esto de dar por culo tiene una doble connotación. Por un lado, los jóvenes se igualan a sí mismos con este tipo de chanzas, ¿verdad? Pero por otra parte, la masculinidad tradicional, un poco androcéntrica, el orificio que está atrás, hay que vigilarlo, porque así como en nuestra cultura pensamos que la mujer se hace con la naturaleza, es una construcción, naturalmente, ¿no? Se hace con la menstruación, no es que biológicamente se convierta en mujer, pero eso piensa nuestra cultura, ¿verdad? Los hombres nos hacemos culturalmente, piensa nuestra cultura, y estamos siempre
pudiendo volver al útero materno. Eso hace que los hombres, cuando nos abracemos y eso, pero sin mariconada, ¿eh? O sea, sin mucho contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque peligra en la concepción, digamos, masculina tradicional, peligra. Hay que vigilar continuamente la masculinidad. La mujer no tiene que vigilar tanto eso, ¿verdad? Porque se piensa en nuestra cultura que es por naturaleza. No, no, ha tenido menstruación, ya si es mujer. El hombre no. El hombre no tenemos menstruación y por lo tanto tenemos que estar continuamente bajo sospecha, ¿no? Entonces, por eso que, bueno, hay que vigilar la parte trasera, ¿no? Y hay una gran cantidad de coplas que aluden precisamente a eso, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿no? Hay una palabra malsonante, pero me van a perdonar. Si quieres andar tranquilo por calles y callejones, ponte una chapa en el culo y un caldín en los cojones. Dicen en Córdoba, ¿no? Si cruzas el arrabal y el arrabal está oscuro, échate la mano atrás o te darán por culo. Otra vez de nuevo, ahora lo sagrado aquí, los santos, ¿no? Cuando yo voy a mear, le pido a San Cayetano que no me ponga en el culo lo que yo tengo en la mano. Esto es muy de Bakhtin, ¿no? Esto es muy de Bakhtin, ¿no? Lo profano y lo religioso, ¿no? Lo sexual, ¿no? Y hay otro, ¿no? Claro, el sodomizado es, de alguna manera, el no hombre, ¿no? Es lo hembra, ¿no? Y por lo tanto, mostraría un poco la naturaleza esa sumisa, femenina, animal. Una última, tengo algunas 4, pero tengo algunas más de esta temática, pero paso a otra, ¿no? A la coprofilia, ¿no? Una última de esta temática, si te cuentas 4 huevos, empieza uno, si te cuentas 4 huevos, algunas son ingeniosas, otras son muy malas, esta es particularmente ingeniosa. Si te cuentas 4 huevos, no te creas Superman, es que estás a 4 patas y te están dando por detrás. O sea, ¿qué ocurrencia? Es muy visual, ¿no? ¿Se imagina? ¿A que sí? ¿A que se imagina? Se lo están imaginando todo. Claro, en eso se distingue también el humor culto. El humor culto es abstracto, el humor popular es siempre concreto, absolutamente concreto, ¿verdad? En general el lenguaje popular, esto Machado tiene una cosa muy bonita, ¿no? Que Machado, ¿cómo es esto de Juan de Mairena, ¿no? Que le dice a su alumno, a ver, ponme en clave poética, claro, para Machado en clave poética es decir, como habla el pueblo, póngame en clave poética la siguiente frase: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y el alumno dice, lo que pasa en la calle. Y Machado dice, no está mal. Es decir, el pueblo dice lo que pasa en la calle. ¿A qué vamos a decir los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa? Esto es pura pedantería, claro. Esto es el juego del lenguaje, ¿verdad?, de la cultura letrada, ¿no? Bueno, pues el humor popular se distingue en gran medida también así del humor culto, ¿verdad? La ironía del gentleman inglés, eso no puede entenderla nunca en las culturas populares. Pero esto sí, ¿no? Esto es absolutamente visual, estás viendo al tipo ahí, ¿verdad?, que se cree Superman. No, claro, no. Es que le están dando por detrás al pobre, claro. Bueno, de estas hay muchas, ¿no? Hay otro tema que me parece también interesante y que obsesionaba, como digo, a Quevedo, la coprofilia, ¿no? Esta exaltación de la mierda, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta defensa en las canciones del defecar y del ventosear? Hay, por ejemplo, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX se vendían los ciegos, iban vendiendo pliegos de cordel, se llaman pliegos de cordel, ¿verdad?, porque lo ponían en un cordelito, ¿verdad?, y ponían ahí un pliego, o sea, como dos hojitas, la ponían ahí, y el ciego cantaba ahí sus romances, y muchas de esas eran absolutamente obscenas, escatológicas. Hoy nos parecería que, no sé, habría gente que llamaría a la policía, probablemente, que hay niños, dirían probablemente, hay niños, ¿verdad?, que está escuchando cosas, ¿no? Pero tengo pliegos de cordel del siglo XIX, por ahí, por libreros de viejo, que son muy coprofílicos, es decir, que hacen una alarde absolutamente del cagar, ¿no?, y del peder, ¿no? O sea, por ejemplo, de la libertad gozosa de defecar al aire libre, ¿no? Y hay muchísimas canciones en ese sentido, sobre todo cantada por chicos, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía he cogido este fandango, una mierda en un camino se debe de respetar, que una mierda representa a un hombre que fue a cagar y si no caga revienta. La idea de cagar es interesantísima, ¿por qué? Porque es tomado por las culturas populares como un placer, ¿no? De los placeres sin pecar, esto es muy interesante, de los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cantan en Jaén. El cigarrillo, claro, el cigarrillo es importante, el fumar, las culturas populares, ¿no? Los placeres. Un pitillo, ¿no? ¿Qué no se le niega, no? ¿Qué se le niega a nadie, no? Un cigarro. Un cigarro no se le niega a nadie. Y no se le niega... ¿Qué no se puede, por mucho que se quiera oprimir, qué no se puede controlar? El que alguien cague. Esto no se puede quitar a nadie, ¿no? Claro. Entonces, si vas al campo a cagar, lleva el cigarro encendido, cagarás y fumarás y estarás entretenido.
dicen también en Sevilla, ¿no? Aparece mucho con el cigarro, ¿no? Se ve que es un placer, ¿no? Esto de cagar en el campo, pero además enciéndote un cigarro es un placer secular. Ahora, ¿por qué lo de cagar? Naturalmente, porque está vinculado al otro placer por antonomasia popular, el comer. El comer pantagruélicamente, esto que parece en Rabelais, ¿no? Hay un libro magnífico, muy coprofílico, ¿verdad?, de un investigador que se llama Amaro Carretero, que él recuerda cómo en su pueblo natal, en un pueblecito de La Mancha, recuerda él de pequeñito, cómo había un sitio, ¿verdad?, donde la gente iba a cagar. Claro, esto de cagar en casa, en lo privado, esto es la educación burguesa, ¿no? Hasta hace muy poco no existían los eventos retretes y las culturas populares cagaban en el establo normalmente para que sirviera además de abono, con los mulos y los burros y demás, ¿no? Pero en este pueblo en muchos sitios tenía un sitio, recuerda él que de pequeñito había un sitio donde todo el mundo iba a cagar. Y cuenta lo siguiente, es la única cita que me voy a permitir leer, pero porque es graciosa, que esto de las citas también es una pedantería, pero dice así, dice, cuando veías a un vecino cagar en los Quiñones era una especie de muro, ¿verdad?, pensabas con envidia, ese comió ayer. Para eso se cagaba allí. Para eso cagábamos allí, para que se supiera que habíamos comido y se nos tuviera envidia. Había veces en la época de la matanza, por Semana Santa y en las tornabodas, en que podían admirarse hasta 17 cagadores que, alineados con toda formalidad, dejaban testimonio fehaciente de que ayer habían comido. ¡Qué maravilla!, ¿no? 27 ahí cagando, y todos mirando a ver si la mía es más grande, claro, ¿no? Si he comido mejor, ¿no? Eso es un poco la ensoñación popular que aparece en Sancho Panza, por ejemplo, ¿verdad?, que aparece en Rabelais. Esto es lo que condujo a Bakhtin a sus teorías, ¿no? Leyendo Rabelais. ¿Qué hace Rabelais con el Pantagruel, verdad? Lo que hace es una cultura, hace un libro culto, pero con los códigos de la cultura popular. Con los códigos de la cultura popular. Cervantes también lo hizo, ¿no? Y Quevedo también, ¿no? En el siglo de oro de España, muchos, ¿no? Claro, en estos años eran lo que se llama en España los años de las hambre. Dice en Andalucía, de la hambre, ¿no? Los años de la hambre en que no se comía, ¿no? El año de la posguerra, de la guerra civil en España, por lo tanto la gente no comía. Y por lo tanto, el poder cagar en público y que la gente, incluso, ¿no?, con el rabillo del ojo, miraba y decía, joder, oye, por eso es matanza, ¿no? Por eso es matanza, ¿no? Es decir, que ese hartazgo pantagruélico generaba de alguna manera una excreción descomunal de lo que uno tenía una satisfacción más o menos ambigua, ¿no? Por eso he oído también en Fuenlabrada de los Montes, un pueblecito de Badajoz, el cagar es un placer, de lo alegre que comiste, cague y no te pongas triste. Esa es la idea, ¿no? O también, muy interesante, la idea de cagar, otra idea muy popular, iguala, ¿verdad? Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Y por lo tanto, igual que, acuérdense de la danza de la muerte medieval, ¿verdad?, que se hizo muy popular precisamente en un momento de mucha jerarquía, la danza de la muerte igualaba a todos, ¿verdad? Todo el mundo tenemos que morir. Bueno, pues esto igual, ¿no? Todo el mundo caga y por lo tanto las culturas populares delante del párroco, delante del boticario, delante del alcalde han cantado muchas veces canciones en que se exalta precisamente el cagar y lo que viene a decir, mira, tú tendrás una distinción, ¿verdad?, pero al final cagas igual que yo, ¿no? Por ejemplo, esta canción que oí, donde ya no me acuerdo, en Soria, en un pueblecito de Soria, está en Castilla. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Clarísimo, ¿no? Nadie se escapa, ¿no? Lo mismo el libre ventosear. Hay muchísimas canciones, ¿verdad?, en que la flatulencia es un recurso cómico, pero que iguala, ¿no? Les digo, con Bakhtin, es una libertad de expresión, ¿verdad?, tiene algo de espíritu contestatario, tiene algo de defensa de la carnal, pero por encima de todo iguala, ¿no? De ahí que hay que exaltarlo delante de las autoridades. En el ojo del culo tengo un piojo, cada vez que me peo le salto un ojo, y de tanto perme el pobrecito, de tanto perme lo tengo cieguito. Bien, ahora bien, hay muchísimas, cientos, verdaderamente cientos de canciones. Se podría hacer un cancionero coprofílico, podría editar la Universidad de Cuenca, cancionero coprofílico, ¿no? Cancionero coprofílico, ¿verdad? Le dimos alguna subvención ahí a, no sé, al municipio, al obispado, qué sé yo, ¿no? Pero hay cientos, verdaderamente cientos, ¿no? Y creo que nos da una información muy valiosa de una faceta de la cultura que es un poco oculta, pero que tiene que ver con lo que nosotros somos, ¿no? En España, en las culturas populares, es muy habitual cuando uno se tira un cuesco, los jóvenes le digan, para ti, para tu hermana, ¿no? Esto es algo sacado de su contexto y dice, qué grosería, ¿no? Qué grosería. Pero esto es muy típico de las culturas populares.
Claro, si en algunos casos se exalta la mierda, en otros casos la mierda sirve también, por eso decía que es ambivalente, como afrenta satírica. Por ejemplo, en carnaval es muy típico en los pueblos que las clases populares, sobre todo los gañanes, los que están más abajo, defecan en el umbral de la casa de las autoridades. El alcalde, y cuando hice mi tesis doctoral en Murtas, en un pueblecito ahí de la Alpujarra, hubo un gran revuelo porque un anarquista jovenzuelo, ¿verdad?, pues el día de carnaval, lógicamente, se dice, ¿no?, se dice que tuvo que estar sin cagar 2 o 3 días porque la excreción era descomunal, verdaderamente, ¿no? Y lo dejó ahí solemnemente, ¿verdad?, por la noche, delante de la puerta del alcalde, ¿no? De tal manera que todos los que pasaban por allí lo veían. Pues nadie le dijo nada, ¿verdad? El alcalde durmiendo, pues todos los veían, y risas, ¿no? Y hubo una enorme polémica. Esto es, ¿no? Buscando este tipo de cosas, ¿no?, me encontré con el Buscón de Quevedo, en el que Quevedo, como digo, le gustaba muchísimo la mierda. Y hay muchísimas obras suyas en que juega precisamente con esta ambivalencia. En el Buscón de Quevedo, precisamente, el Pablos, ¿no?, que es el protagonista, ¿no?, pues los estudiantes cuando llega a Alcalá le motejan de pestoso, le escupen, le arrojan trapos, ¿no?, pero todavía le queda la broma más pesada, que cuando está medio dormido, ¿no?, uno de los criados caga en la cama y el pobre Pablo se embadurna de mierda, no hace vuelta, ¿no? Claro, Quevedo lo escribía pensando precisamente en la risa que provocaba en la cultura popular de la época. Hoy en día nos parecería una cosa absolutamente grotesca, ¿no? Pero porque estamos perdiendo esa ambivalencia, precisamente, ¿no?, porque estamos siendo un poco dominados por esta separación racional de que el bien y el mal están separados, lo sucio y lo limpio están separados, pero nunca juntos, ¿no? Hay muchas canciones, por ejemplo. ¿Voy bien de tiempo o voy terminando? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Seguimos un poco? ¿Les gustan a ustedes la mierda también? Y esto es como, No sé, al final aquí todo el que más, el que menos. Bueno, antes de concluir, hay, por ejemplo, muchos motivos. Esto de cagar en la puerta es una cosa que se ha estilado mucho en las clases populares, absolutamente. Por ejemplo, los despechados en Andalucía, claro, inevitablemente tiene que haber despechados siempre en las culturas populares. Por lo tanto, el despechado, una de las cosas que hacía es cagar en la puerta de la chica que había pretendido y que le había dado calabazas, ¿no? Y entonces hay muchas coplas que aluden a esto, ¿no? Por ejemplo, en tu puerta me cagué creyendo que me querías, ahora que no me quieres, dame la mierda que es mía. En tu puerta me cagué. Hay muchísimas que empiezan en tu puerta me cagué. En tu puerta me cagué porque me vino la gana. Ahí tienes ese clavel para que lo huela mañana. Ahí queda, ¿no? Pero fíjense que esto podría pensar que, bueno, esto es una ocurrencia de un jovenzuelo. No. Esto, si quiere poner uno erudito, claro, rastreando un poco, me encuentro, por ejemplo, con que Correas, en el vocabulario suyo de 1627, ya hay una cosa similar. Dice, pues que no te puedo ver, vida, y cágome a tu puerta, porque tengas que barrer y coger unas puertas. O sea, 1627, o sea que los españoles llevamos cagando en las puertas de las novias siglos y siglos, ¿no? Y cantando sus correspondientes coplas, lógicamente, ¿no? Evidentemente. Claro que ellas también contestan. Anda diciendo tu madre que yo me muero por ti. Vete a la mierda tú y ella, cágome en ella y en ti. Ellas tampoco se quedan, O algunas, por ejemplo, a las suegras. Hay muchísimo. La animadversión a las suegras, como todos sabemos, es uno de los pocos universales culturales. En todas las culturas y en todas las épocas históricas, la suegra te da por culo. Es así, ¿no? Decimos los antropólogos, ¿verdad? Hay muy pocos universales culturales, es decir, costumbres que se dan en todas las épocas históricas y en todas las culturas. Una, por ejemplo, como saben, es el tabú del incesto. El tabú del incesto existe en todas las culturas, ¿verdad? En ninguna cultura se diga, no, tú te puedes ir con tu hermana, con tu prima, aquí, con quien quiera. No, eso no existe, es un mito, esto de las hordas promiscuas que vivíamos antes. No. Es un mito. Bueno, pues la animadversión a la suegra es otro de los universales culturales, ¿no? Y hay un montón de coplas que degradan a la suegra aprovechando esta concepción, ¿no? Por ejemplo, a mi suegra le han pillado robando una aceituna, le obligaron a meterse por el culo una a una. Esto ha debido de ser una especie de sueño de un montón de mozos, ¿no? Ahora bien, de nuevo, la ambivalencia. El defecar sirve para degradar al otro, pero se asocia con el placer. Por ejemplo, en Quevedo cita un proverbio en su época: más te quiero que a una buena gana de cagar. Imaginaos decir a la novia, te quiero, o sea, te quiero más todavía que cuando tengo ganas de cagar. O sea, qué romántico, ¿no? O sea, te quiero ya la hostia, vamos, ¿no?
Y claro, y entonces yo he oído coplas en ese sentido, ¿verdad? Te quiero como la mierda, no te olvido ni cagando, cada pero que me tiro es un beso que te mando. ¿Qué tío más romántico? ¿Qué tío más romántico? Hay algunos, la verdad, que... No, se dice en España, te quiero como la mierda, pero se dice, claro, en plan jocoso, ¿no? En plan jocoso, pero esto es lo que a veces parece una negación, un insulto, y no lo es, ¿no? Y no lo es, ¿no? O, por ejemplo, otro código muy popular, el mezclar lo bajo y lo alto, ¿verdad? Esto es fuente de humor en las culturas populares, y por lo tanto, a Quevedo también le gustaba, por cierto, tiene infinidad de sátiras en que mezcla metafóricamente, con un lenguaje, digamos, muy altivo, lógicamente, el ojo del culo con el ojo de la cara, ¿no? Y también he encontrado coplas que juegan a mezclar eso, ¿no? Por ejemplo, aunque no te lo he visto, me lo figuro, del color de la cara tienes el culo. El mezclar lo alto y lo bajo, es decir, lo animal y lo que está domesticado, es típico también de las culturas populares. Bueno, voy concluyendo, ¿eh? Hay muchos otros motivos, ¿no? Uno también que es especialmente popular y muy bactiniano, es naturalmente la sátira anticlerical, ¿verdad? En general las culturas populares son, en gran medida, juegan con esta inversión del orden, y por lo tanto, ¿por qué hay tantas canciones en que mezclan lo sagrado y hacen sátira de los clérigos, ¿verdad?, asociándolo precisamente al defecar? Por esto precisamente, ¿verdad? Porque el defecar humaniza, degrada carnavalescamente, ¿verdad? Pero de alguna manera, como la muerte permite precisamente la regeneración, ¿no? Y hay una gran cantidad de coplas que aluden precisamente a frailes, a curas, ¿verdad? Que frente a, digamos, la imagen de espiritualidad, lo que hace el pueblo es reinterpretar esa imagen, ¿verdad? Diciéndole, sí, tú nos das sermones todos los días, pero tú cagas igual que nosotros, por lo tanto eres uno como nosotros. Y también te gusta la glotonería, ¿verdad? Y por lo tanto aparece en gran medida la mierda asociada a lo clérigo. Curiosamente, en eso Bakhtin creo que se equivocaba. Bakhtin piensa que eminentemente el realismo grotesco y los scenos escatológicos es algo popular. Cada vez más estamos encontrando documentos, poesías goliárdicas, por ejemplo, en conventos que desde el siglo XII y XIII, benedictinos, por ejemplo, que guardaban una gran cantidad de canciones satíricas en que ellos mismos se autoflagelaban, ¿verdad? Y cantaban ellos mismos en latín, y eran lo suficientemente graciosas para ellos como para que alguien, probablemente ocultándolo al abad de turno, lo escribiera en anotaciones al margen, y la estamos descubriendo ahora, ¿no? Por lo tanto, esta cultura cómica, claro que, lógicamente, de espíritu carnavalesco se ha resguardado más en la fiesta popular, pero ha vivido también en las culturas oficiales. Quizás esa sería una línea de investigación muy interesante, ver lo que ha quedado en los conventos, por ejemplo. Quizás otro día podríamos hablar de eso, ¿no? De la cultura humorística clerical, ¿no? Pero bueno, acabo con alguna de estas composiciones paródicas, ¿no? Por ejemplo, una última, y con eso acabamos, ¿no? Una que es muy bonita porque se canta como una misa. Se canta en gregoriano, lo cantan los jóvenes cuando van de borrachera en gregoriano, ¿no? O sea, lo escucha uno de lejos y parece que van viniendo unos frailes franciscanos, precioso, ¿no? Cuando uno se acerca, ¿no? Y entonces, bueno, yo no lo voy a entonar aquí porque no sé cantar, ¿no? Pero si estuviera borracho, por ejemplo, pues sí lo haría, ¿no? Pero sería mucho más bonito acabar la charla cantando, pero lamentablemente no me acompaña la voz. Pero dice así, ¿no? Un fraile benito en la letanía comía, bebía, eructaba, peía, mientras en el coro con gran devoción el fraile de al lado se rasca un cojón. Hermano, que morir habemos, hermano, que la jodemos, hermano, que la pringamos, apunta para afuera, leche. Y ahora vuelven otra vez y siguen, ¿no? En gregoriano, ¿no? Claro, esto es una maravilla, ¿no? Esto es cultura popular, ¿no? Yo creo que merece la pena tratarla, investigarla y sobre todo disfrutarla. Están invitados todos ustedes a España a disfrutar de estas coplillas. Muchas gracias. Ay.